Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Al cierre de la primera semana del año es un agrado que nos acompañe en la entrevista en línea. Es viernes 7 de enero de 2011. Gracias por estar con nosotros. Le recuerdo que puede enviar usted sus comentarios o sus preguntas a través del chat o seguirnos en Facebook. Agradecemos la sintonía a quienes nos acompañan a través del www.laprensagrafica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en CCTV, Canal 25, 95 en cable. Un abrazo a los compatriotas que nos acompañan por Uniglobe, Canal 28 en Houston, Texas. Este viernes hablaremos nuevamente de un tema que se ha vuelto controversial y que ha generado polémica en los últimos días, la asignación de las plazas para especialidades en los hospitales Blum, Rosales y Saldaña. Y bueno, hay otros temas más que están alrededor de esto y que están haciendo eco incluso en la misma Asamblea Legislativa. Esta mañana está con nosotros en nuestros estudios la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud de nuestro país. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros. Encantada de saludarle, William. Un gran gusto de estar de nuevo aquí con usted. Bueno, muy amable. Doctora, para comenzar entonces, hablemos un poco sobre esta polémica, esta controversia generada en torno a la asignación de estas plazas para especialidades en los hospitales públicos. Quisiéramos escuchar obviamente su opinión. Ayer no tuvimos a la gente del Colegio Médico, pero hemos tenido al diputado Enrique Valdés del Partido Arena dando opiniones. Ya podremos hablar también de lo que ellos argumentan, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando alrededor del tema? ¿Cuál es el origen de esta controversia, si es que la hay, doctora? Bueno, quisiera conocer exactamente qué ha motivado particularmente la persona que ha tomado la bandera de este problema, esta lucha que a mí me parece absurda en materia de la asignación de las plazas de servicio social, que no ha variado con respecto a los años anteriores. Es la misma situación. Yo creo que es importante, doctora, que nos explicara eso, justamente cómo se ha hecho siempre ese procedimiento de selección, para, digamos, tener un poco de claridad de cómo se está haciendo esto. El número de plazas del cual hemos dispuesto este año es el mismo del que se ha venido disponiendo en los años anteriores. Un número total de 501 plazas, que es, mejor dicho, siempre hemos dispuesto de un número de plazas inferior al total de plazas, que son 500, en este caso son 500, pero vamos a suponer que alrededor de esa cantidad es la demanda que tenemos de plazas. Es decir, son los estudiantes de medicina que terminan su carrera en todas las facultades de medicina del país y que previo a su grado académico tienen que cumplir con un año de servicio social. Eso es una cosa establecida desde el año 1950. A partir de aquella fecha se estableció el servicio social obligatorio para los estudiantes de medicina. ¿Qué ha pasado? Que a medida que se ha ido incrementando el número de graduados, el número de egresados de las facultades, ha empezado a haber un desfase entre el número de personas que terminan la carrera y el número de plazas que han ido creciendo con menor velocidad. Es decir, un problema de oferta y demanda. Exactamente. Por ejemplo, pero cuando comenzaron no era así, o siempre hubo ese desfase. En el pasado el número de plazas prácticamente se creó casi con la cantidad exactamente igual a la que salía, pero eran mucho menos. Recuérdese que en un determinado momento solo eran los egresados de la Universidad de El Salvador. Sí, pero después empiezan a crecer las facultades de medicina y en los últimos 2 años empiezan a aparecer los médicos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, en Cuba. Entiendo que lo que ha motivado a estos señores que han promovido esta situación, específicamente la persona del actual presidente del Colegio Médico y miembro del sindicato de médicos del Hospital Rosales, el señor Canizales, es precisamente la participación en este concurso de los graduados en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina del ELAN.
Es este el único detonante de una causa adicional que yo veo a esta situación, ¿verdad? Ahora, bueno, hay varias cosas, porque debemos hacer la primera pausa, doctora. Sí. Usted veo que está tratando de un poco de decir el presidente del colegio médico, digamos como un poco más personalizado el tema, no como colegio médico, sino más bien como la persona. No. Pero bueno, eso me lo va a aclarar un poquito más adelante. Quizás cuando regresemos sí creo que es importante que nos explique, porque cuando uno lee los argumentos alrededor de esto dicen, bueno, que hay un problema ahí que tiene que ver con esto de las unidades valorativas, que acá en el país se exigen 224, que en Cuba, además de que son menos los años de estudio. Pero bueno, cuando volvamos en el otro bloque hablemos de ese tema. Claro. Ya volvemos. Gracias. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Ahorita vamos. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud de nuestro país. Doctora, le dejaba plantear entonces la inquietud y es sobre si el origen de la controversia estaría en la falta de equiparación de las carreras de medicina en nuestro país con Cuba, porque lo que se dice o se ha afirmado es que las unidades valorativas no son iguales y se plantea 224 para los estudiantes que se gradúan de médicos en nuestro país y no se sabe pues en Cuba cuántas son las unidades valorativas y todo este tema del pensum, además de que no hacen 7 años, sino que hacen 5 y que se dice además de que es una licenciatura allá y aquí es un doctorado. Pero bueno, eso es lo que quisiéramos escuchar su opinión, doctora, por favor. Bueno, para empezar, creo que es una solemne mentira el de que en este momento los médicos egresados de la ELAN, desde que se constituyó, desde que se creó la facultad, y yo creo que es una cosa muy buena, que Cuba, con la terminología que utilizaba en el pasado de licenciatura en sus médicos, a pesar de tener un currículum excelente, daba el título de licenciado. Cuando se crea la ELAN, tratando de que los médicos que egresaran de ahí, y sabe que esa facultad se crea como una respuesta para todas aquellas regiones del continente donde no existen médicos, y se dio preferencia por eso a las personas que venían de zonas alejadas y de zonas desprovistas de médicos. Sí, sí. Bueno, desde que se crea y la facultad, y pues puede usted verlo acá, el título que se otorga. Yo creo que veremos, permítame, voy a ver si puedo ponerlo por acá. Y aquí está más limpio. Para que a ver si es posible tener un tiro cerrado. Lo voy a sostener ahí para que uno de nuestros compañeros entonces haga el enfoque del... ¿De qué estamos hablando? Este es un título. Es un título de médico de la ELAN, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que como usted ve, está otorgada por el rector de la Escuela Latinoamericana de Medicina y que tiene el título de doctor en medicina. ¿Ve? Ahora... O sea, la categoría es doctor, no es licenciatura. No, es doctor en medicina. Y está amparado por un currículum extraordinariamente bien diseñado y en el cual podemos ver que la diferencia de un semestre que se ha señalado como la diferencia de los currículums está compensado por una carga académica por semestre mucho mayor que la que tiene el currículum de nuestras facultades de medicina. De manera que tanto
tanto en nuestras facultades de medicina como en Cuba, tenemos un currículum que termina con un internado y exactamente, es decir, que se ha dicho que los estudiantes, los médicos que vienen de la latinoamericana no tienen internado, como no, tienen su internado. Y por otra parte... Aquí eso lo hacen al final siempre igual. Sí, o sea, igualito, exactamente sería, igual. Pero eso sería que a nivel de cuarto o quinto año. ¿Al final? Ellos hacen 5 años, doctora. No, teóricamente se dice aquí que son un semestre menos que los estudios de medicina de acá, pero eso no es cierto cuando nosotros vemos el intensivo trabajo que realizan, porque es un trabajo muy fuerte por semestre. Ahí no hay vacaciones, ahí no hay elementos que distorsionen la situación. Entonces, no solo tienen actividad curricular, sino extracurricular, en la cual el alumno trabaja desde el inicio, desde el primero hasta el 12º semestre, tienen, hasta en vacaciones, tienen un intenso trabajo académico. Ahora, ¿qué nos quiere decir usted con esto, doctora? ¿Es que la intensidad del trabajo académico allá es mayor que el de acá? Por semestre, lo cual compensa lo que pudiéramos decir los 5 años y medio versus los 6 del currículum nuestro. Y además... Esa es la comparación que se está haciendo en este momento, sí, exactamente. Ahora, bueno, esto no es en este momento, sino desde hace mucho tiempo, cuando se compararon los pensum. En ese tiempo me tocó a mí estar de rectora de la universidad, cuando se hicieron las primeras incorporaciones, porque yo debo de aclarar, el Ministerio de Salud recibe y avala el informe que le mandan las instituciones formadoras. Ellos nos mandan la lista de los estudiantes que están aptos para hacer el servicio social. Nosotros no hacemos el análisis del currículum, ni estamos analizando los planes de estudio, puesto que le damos el aval a las universidades que nos envían la lista de personas aptas para el servicio social. Y en el caso del ELAN, está amparado esto por un acuerdo de incorporación que la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador realizó a partir de, esto es en junio del 2005. Y es importante señalar, me ha tocado estar cada vez cercana de esto, era yo rectora, cuando se me envía por parte de la Facultad de Medicina, cuando empiezan a venir los primeros graduados de La Habana, me mandan un acuerdo de la Junta Directiva, que por cierto lo firma la secretaria actual de la Facultad de Medicina, que es la actual decana de la facultad. Perfecto, la interrumpo porque queremos hacer la pausa. Cuando regresemos, explíquenos entonces el contenido de ese acuerdo, por favor. Porque vamos a la es pausa. el acuerdo que ampara la incorporación de estos estudiantes. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, ahorita vamos.
Bueno, perfecto, doctora. Nos quedábamos en el segmento anterior y usted nos explicaba sobre este acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo, doctora? Mire, ¿Qué es lo que plantea un entonces acuerdo en de esencia? la Junta Directiva de la Facultad de Medicina de junio del 2005, Sí, sí. en donde en ese tiempo me mandan esta nota en mi calidad de rectora de la universidad y me dice, considerando que según el artículo 60 de la Ley General de Educación Superior, la Ley de Educación Superior nuestra de El Salvador, establece que la persona que haya obtenido título o diploma en el extranjero equivalente a los que el Ministerio de Educación otorga o reconoce, obtiene la obligación de incorporarse para obtener el reconocimiento y validez académica. La Junta Directiva, en ese momento, me comunican que la Junta Directiva, por unanimidad de votos de la Facultad de Medicina, acuerda que los estudiantes que hayan obtenido estudios de doctorado de medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAN, en La Habana, Cuba, realicen sus trámites de incorporación en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador para que su incorporación se realice por la vía de la homologación, tal como lo establece el artículo 16, literal A, del Reglamento Especial de Incorporaciones vigente en marzo del 98. Sí, sí. Entonces, esto es el acuerdo que ampara que puedan ser incorporados. Con esto, la Universidad de El Salvador incorpora a estos estudiantes y luego después nos envía, ya son parte de la lista que envía con sus estudiantes. Es decir, perdón, una vez que entonces la Universidad de El Salvador los incorpora, usted dice, mandan la lista de salud, entonces ellos ya entran dentro del grupo de los estudiantes que se han graduado en nuestro país. Así es, así es. Entonces, y no hay ninguna que no distinción, solo únicamente, me imagino, les dirán a ustedes, ellos son los egresados, pero están incorporados. Sí. Pero van con las mismas categorías, con los mismos requisitos, sí, igual que los locales. Igual que los locales. Y cada una de las universidades nos envía una lista de sus egresados. Entonces, este año nosotros recibimos 499 personas incluidas en las listas que nos manda la universidad, las distintas universidades, 26 de la UNASA, 50 de la USAN, 80 de la Evangélica, 163 de la UES al nivel central, 67 de la Escuela Latinoamericana de Medicina incorporados a la Universidad de El Salvador, 21 de Occidente, 53 de Oriente, la Matías Delgado envía solo 24 y la UNSA 15. Total, 499 egresados. Estamos hablando de los que han participado en el proceso. Aptos para el servicio social. Sin el servicio social, ellos no reciben la autorización, título para ejercer, no son médicos. Exacto. Necesitan ese requisito. Lastimosamente, nuestro presupuesto de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no tiene la elasticidad de decir, bueno, han salido 499 egresados, aquí están 499 plazas. Nuestro sistema, el número de plazas que recibimos, que el número de solicitudes por recibidas son 499, pero solo teníamos 353 plazas asignadas. Entonces hay aquí una diferencia entre las plazas solicitadas, sí, claro, y las cuales disponemos. Entonces, esa es la razón para que exista un concurso y una rifa, que en el caso de este año, y curiosamente es cuando más difusión se le da, lo hacemos en un acto público, abierto, con la presencia de todos los decanos o directores o representantes de cada una de las distintas facultades que participan, y además con testigos de honor, personas distinguidas que forman, que son los que atestiguan la validez y la calidad del proceso. Doctora, entonces ahí se hace y ahí es donde tenemos la rifa que
que termina con 340, el otorgamiento de 344 plazas. Consiguientemente, hay personas a las cuales se les asignan las plazas con salario, que es el número que teníamos, ¿verdad? Que tenemos 344 plazas, y unas plazas que quedan para estudiantes que terminan hasta junio. Entonces, en total son 353 plazas para 499, casi 500 pues, de egresados. Exacto. En total es el 70.3% el número que nosotros recibimos. De consiguiente, queda un número de 146 personas que han terminado su carrera y que tienen que hacer el servicio social ad honorem. En el pasado existió ahí la costumbre de asignar, de acuerdo con recomendaciones y algo, plazas, que los que se quieren quedar cerca de la capital, que los que quieren quedar en un determinado hospital. En este caso ha habido una limpieza completa de esta situación y solo se han otorgado directamente las plazas a 9 personas que fueron los que las distintas facultades dijeron que tenían el CUM más alto. Ahora, y 2 personas más que por razones de discapacidad o dificultades para movilizarse fueron asignados a los lugares más cercanos a su domicilio. Bueno, perfecto. Acláreme una cosa, dos puntos de inmediato. ¿Cuál es el salario que tienen entonces estos médicos? Los que reciben salario, ¿cuánto ascienden mensualmente? Lastimosamente el salario es muy bajo, porque anda alrededor de 560, 553 dólares, incluidos ahí los descuentos que se les hacen. Vamos a suponer que reciben unos 500 dólares. Sí. Ahora, explíquenos. Usted decía que se hizo un concurso y una rifa. Sí. Y que fue público. Bueno, ya nos explicó ese procedimiento, pero quisiera saber por qué tiene que ser el concurso y la rifa. Lo de la rifa no lo entiendo. ¿No es que acaso tiene que someterse el joven estudiante a un examen y luego quienes califican mejor porque ellos han cumplido? Mire, el problema es han cumplido con todos los requisitos. Prácticamente están en condiciones de hacer su servicio social todos. Es muy difícil comparar en un determinado momento las notas que da la Nacional con las notas que da, vamos a decir, la USAN o la UNSA. Entonces, a pesar de eso, como ve, se respeta el que recibe el mayor puntaje. Pero en este caso es muy difícil ir, y estamos trabajando en eso, pero y creemos que se debe modificar a la manera de que el examen pudiera ser en el futuro selectivo. En este momento ellos hacen un examen, pero nosotros decidimos, y se ha hecho siempre, que ese examen no sirve para seleccionar a las personas, sino que para orientar. Esa es nuestra posición ahora. Nos va a servir para orientar aquellas áreas que han salido débiles en los exámenes. Por ejemplo, en el caso del... Le voy a poner un ejemplo. Quizás la voy a interrumpir, pero dejemos el punto pendiente para el otro segmento, porque sí debo hacer la pausa, para que nos termine de clarificar esa idea que sí creo que es muy importante. Volvemos. Claro. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Doctora, entonces, perdón, me explicaba usted en el segmento anterior que se hace un examen, pero que ese examen no sirve para seleccionar a las personas, sino para orientarlas a las áreas. ¿Cómo es esto? Porque uno a veces entendería que, bueno, a pesar de que todos los estudiantes que llegan, incluyendo los de la ELAM, han pasado por su proceso de formación, deberían de optar a esa plaza, pero antes como que debería existir un examen previo y que de acuerdo a esa evaluación, pues serían los que optarían a esa posibilidad, pero no ese es el caso en este momento. No, no ese es el caso en este momento, y fíjese que yo creo que en justicia nosotros tendríamos que trabajar más con las facultades orientándoles a aquellos campos de conocimiento y de práctica que el estudiante va a necesitar para trabajar en el sistema de salud, adaptar más el currículum de las facultades a las necesidades del sistema de salud. Por eso en este momento se hizo ese examen exploratorio para saber qué áreas tiene débiles en general el que aplica al servicio social, para que esas áreas sean reforzadas en el curso del trabajo que ellos hagan. Y lo vamos a hacer así, sobre todo ahora que está demandando la reforma de salud determinadas características, determinadas habilidades, determinadas prácticas que a veces el estudiante no trae. Sí. Entonces, pero lo que le quiero decir... Vamos a lo de la rifa, doctora. Sí. ¿Por qué la rifa? ¿Cómo se hace eso? La rifa es un proceso aleatorio de selección, exactamente como cualquier rifa en la cual se colocan los números que corresponden a cada uno, y de ahí se va seleccionando los números que salen premiados. Por esa razón, lo interesante es que más o menos el porcentaje anda alrededor del 70% de la asignación de las plazas, y fluctúa entre facultades que tuvieron alrededor del 60%, a otras que llegaron al 80%, pero en igualdad de condiciones, de manera que las plazas en todo el país se le dan a todos los egresados, los que ganaron plazas con sueldo, sí. Y los que entran ad honorem. Estos tienen mayor libertad, sobre todo de solicitar asignaciones, porque no están recibiendo sueldo, ¿verdad? En algún momento escuché decir, doctora, porque bueno, lo que ha generado la suspicacia siempre es alrededor de los jóvenes egresados de la ELAM. Entonces, escuché decir a alguien por ahí, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero sí leí algo de alguien que decía, bueno, que porcentualmente en esa rifa quienes habían sacado la parte mayoritaria habían sido los egresados de la ELAM. Entonces, como que ya insinuando de que quizás hasta la misma rifa podía estar orientada. Explíquenos usted los porcentajes de cuál es el número porcentual, por ejemplo, o en número de los jóvenes egresados del ELAM que pudieron tener acceso entonces a esas plazas, en comparación a los locales. Mire, por ejemplo, le voy a decir casos como la ELAM. Aplicaron 67 personas, es decir, fueron enviadas pues por la Universidad de El Salvador 67 personas del ELAM. El número de plazas asignadas fue de 46. En otras palabras, el 68.7%. Y 21 de estos estudiantes tendrán que hacer el servicio social ad honorem. Lo que pasa que en este caso, de estos 67 estudiantes, de los cuales solo 46 recibieron plazas, ellos decidieron distribuirse su salario, hacer un pool del salario y distribuirse el salario proporcionalmente para que no quedara nadie sin sueldo. Bueno, pero eso ya es una decisión de totalmente interna. Ajá. Entonces yo le voy a decir por qué podríamos pensar que la UNSA, que entró en el concurso con 15 personas, y para suerte de ellos salieron 13, y tiene 86.7. Sí, casi el 90%. Es decir, alguien pudiera decir que nosotros hemos favorecido a la UNSA, porque la UNASA, por ejemplo, entran 26 al concurso, salen 17. Aquí tiene el 65%. ¿De la nacional cuántos entraron? En la nacional a nivel central
aplican 163 y son clasificados 116. En otras palabras, es el 71.2%. De la nacional a nivel central quedan 47 personas sin plaza, es decir, sin salario. En la Occidente, por ejemplo, Occidente tiene 21 personas, salen en la rifa 15, es el 71.4%. En Oriente, 53 aplican y salen 36, es el 67%. Entonces, más o menos la distribución, como es un concurso, todos entran en igualdad de condiciones, va a variar de acuerdo con el azar, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que estos 146 que quedan con plazas ad honorem son estos estudiantes que en un determinado momento incluso pueden pedir cambio de lugar y todo, pero lo interesante de esto es que en muchas ocasiones ha habido personas que piden estar ad honorem para variar del lugar donde han salido con plaza pagada. ¿Ve? Nosotros consideramos que diríamos que la justicia que debía privar es que todos los que han terminado sus requisitos, que han cumplido con sus requisitos, debieran recibir una plaza remunerada, sería igual para todos. Bueno, esa perfecto. Es el recomendable que la noche de ayer hizo la Asamblea Legislativa. Bueno, buscar los recursos. Volvemos sobre ese punto, vamos a una pequeña pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, nos ha escrito doctora Daniel Sifonte desde Canadá. Dice, ¿por qué hay tanta bulla con los médicos cubanos? Aquí en Canadá, dice, tenemos hasta dentistas cubanos que son buenos profesionales. Bueno, es un comentario y está escribiendo nuestro compatriota desde Canadá. No sé si iba a hacer alguna reflexión sobre lo que plantea Daniel Osvaldo. Me parece muy justo su comentario. Son gente de alta calidad. He trabajado y conozco, no porque haya trabajado dentro de Cuba, sino que como consultora de la OPS he conocido de cerca cómo se construyó este currículum con todas las recomendaciones de los países que fueron en principio beneficiarios de este programa. ¿Y usted se atrevería a decir que es mejor la ELAM, que los profesionales que se forman en la ELAM, que los que se forman localmente? No, de ninguna manera. Yo en este momento no estoy haciendo juicios de valor. Nosotros tenemos tan buenos profesionales como los que se pueden producir en cualquier parte del mundo. Y los de la ELAM también. Perfecto. Doctora, con esto del concurso y la rifa, yo quería consultarle y es si hay algún porcentaje que se asigna al concurso y un porcentaje a esto de la rifa para que el joven pueda optar a esa plaza, o de qué manera es que se consideran las dos variables, el concurso y esto de la rifa. No, la rifa es la forma de selección. En este momento, por ejemplo, yo no le podría decir con nombres en dónde quedó cada uno, porque se les da la libertad, una vez terminada la rifa, de hacer cambios de lugar. Por ejemplo, una persona que le tocó un lugar cerca, vamos a decir, en Santana, Iquete, Santana.
pero que le tocó en la rifa irse a San Miguel. Puede hacer un trueque con alguien que es de Santana o que es de Oriente y quiere irse para allá. Entonces estos trueques son permitidos y este día, esta tarde, se cierra la posibilidad de cambios, de manera que las listas definitivas para cómo quedan distribuidos en todo el país, la tendremos hasta esta tarde, después de que recibamos todos los acuerdos que han sido hechos entre ellos. Pero como le digo, yo sí he tenido siempre el interés de que podamos darle plaza remunerada a todos los que participan. Y ese sería el satisfactor más grande que tenemos. Pero debe quedar muy claro también que nosotros, es decir, el Ministerio de Salud no tiene ninguna injerencia en el listado que se nos envía para que hagan el servicio social, que esa es potestad de las instituciones formadoras que nos informan quienes han cumplido con los requisitos para ingresar al servicio social. Perfecto, voy a tener que hacer una pausa bastante rápida, doctora, porque vamos ajustados con el tiempo, pero sí me interesa que usted nos diga entonces, porque aquí se ha dicho que es un tema cargado de ideología, porque son jóvenes formados en Cuba y vienen de Cuba. Bueno, vamos a hablar de eso al regreso. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Planteaba la interrogante en el segmento pasado, doctora, y es el punto ideológico. Se está diciendo que esto tiene que ver, que hay un privilegio clarísimo hacia estos jóvenes que se han graduado en Cuba en el ELAM, justamente porque vienen de Cuba, porque tienen una formación obviamente de izquierda. Pues entonces el tema ideológico ha saltado sobre esto. ¿Cómo se desvirtúa esto, doctora? Mire, se desvirtúa con el hecho de que todos los, en primer lugar, el Ministerio de Salud recibe de parte de las instituciones formadoras la lista de personas que han cubierto los requisitos necesarios para poder hacer su servicio social. En segundo lugar, pienso que, de acuerdo con los análisis de currículo que han hecho las facultades y demás, no le han puesto el mote de ideologizado, no ideologizado, usted hacia un lado, hacia otro, que realmente habría que analizar qué ha movido a las personas que en este momento están objetando un proceso tan transparente, tan claro, y en el cual el único problema criticable sería el no poder disponer de las plazas que tanto los estudiantes que quedan fuera de una universidad como de otra se merecerían, ¿no? Por ejemplo, diría yo, bueno, si en un determinado momento los estudiantes vamos a ver los que faltan aquí, 47, conforme mayor es el número de aplicantes, mayor es el número de personas que pueden haber quedado fuera del salario. Pienso que uno se ve obligado a pensar que hay maledicencia, que hay un sesgo para movilizar una situación que es exactamente igual a lo que ha ocurrido en los años anteriores. No entiendo por qué en este momento se ha generado
un escándalo de Ahora, esta situación. No sé, el procedimiento que se utilizó, y para ser más claro, en administraciones del Partido Arena, es el mismo procedimiento que se está utilizando ahora con una administración del FMLN, con usted como rectora del ministerio. Lamento decirle que lo que nosotros no hemos hecho es hacer una distribución de recomendados afines a un partido, como se hizo en ocasiones anteriores. Lamento decirlo, pero sí existió esa situación. En el caso nuestro, voy a repetirle, las únicas excepciones que se han hecho fueron los 9 estudiantes que tuvieron el CUN más alto de cada una de las facultades, se les premió con eso. No entraron en el concurso, no entraron en la rifa. Automáticamente obtuvieron una plaza. Obtuvieron la plaza. Y 2 estudiantes que por razones de enfermedad o discapacidad requerían estar cerca de su lugar de residencia. Entonces son 11 plazas que nosotros reservamos, digamos, o se asignaron sin entrar en el concurso. Todo lo demás ha sido un concurso limpio, nítido, y esperamos que prosperen las gestiones que se van a hacer a partir de la Asamblea Legislativa para que podamos disponer de plazas para todos los que terminan la carrera y que están en condiciones de hacer el servicio social. ¿Cuánto requerirá de fondos el ministerio entonces para poder hacer eso? Alrededor de $1 millón. $1 millón, son 146 plazas, con un salario de 553 aproximadamente, de manera que es alrededor de $1 millón. Bueno, una nueva pausa comercial y volvemos con más. Es muy poquito. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctora, entiendo que se va a reunir hoy por la tarde, justamente de este viernes, con los representantes del Colegio Médico, pero bueno, en el marco de esto, el doctor Canizales, el presidente del Colegio Médico, es quien ha hecho varias observaciones y señalamientos sobre este tema, doctora, y tengo la impresión de que usted tiene una visión sobre el tema del Colegio Médico como que es distinto, es decir, la posición del doctor Canizales me da la impresión de que usted lo ve más personalizado y no como institucional. Explíquenos. Así, es decir, él tiene su otra procedencia, que es la de miembro del sindicato del Hospital Rosales, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el Colegio Médico es parte de la Junta Directiva de la Universidad del Salvador, donde se tomó la decisión de la incorporación de los médicos de la ELAN, ¿no? Sí. Porque es uno de los miembros el colegio tiene una representación con voz y voto, un propietario y un suplente dentro de la junta directiva de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. Es miembro y es ahí donde se toma la decisión de la homologación y la incorporación de los egresados del ELAN, es decir, con participación del colegio. ¿Y ahora, el Colegio Médico en este caso, con su representante, votó a favor de esto? Por supuesto. Le digo que la decisión ahí, como lo vemos aquí, la decisión que se tomó en la Junta Directiva de la Facultad de Medicina es por unanimidad de votos, incluyendo el voto del Colegio Médico. Y entiendo que el Colegio Médico mantiene esa posición. En aquel momento el Colegio Médico no dijo nada entonces. No, ni durante todos los años que han pasado, desde el 95 que se tomó esta decisión, hasta hoy.
Entonces, el Colegio Médico no se ha pronunciado. Nosotros hemos invitado a una reunión al Colegio Médico, lo cual ha sido contestado muy amablemente con una carta de aceptación a esta reunión, pero una reunión esta tarde a las 2 de la tarde en el local del despacho del Ministerio de Salud. Ahí nos reuniremos con todo el colegio, que ya nos mandó una carta aceptando la invitación, porque el Colegio Médico no se ha pronunciado. Es decir, usted entonces, ¿en qué plano deja las declaraciones del doctor Canizales? Porque él habla en representación del Colegio Médico. Yo diría que no está hablando en representación del Colegio Médico. ¿Por qué, doctor? Porque él es el presidente del Colegio Médico, pero yo no he visto ningún pronunciamiento que sea del colegio, e incluso he escuchado voces divergentes de la posición del doctor Canizales. Por esa razón, y nosotros, para mí, la relación con el Colegio Médico en ningún momento debe de estar rota por nuestra parte, por el contrario. Entonces, ¿es descalificada la voz del doctor Canizales como representante del Colegio Médico? Bueno, esta tarde nosotros escucharemos la posición del colegio, por eso los he invitado ya que discutamos. Estará presente también el presidente del Consejo Superior de Salud Pública, aunque ellos no tienen nada que ver con el problema de la homologación, incorporación o cualquier cosa que tenga que ver con la incorporación de grados académicos. No le da potestad la ley al Consejo Superior de Salud Pública. Se la da exclusivamente a la institución formadora, que depende de educación. Vuelvo sobre una pregunta que hice en algún momento. Entonces, ¿a qué responde toda esta controversia? ¿A qué le atribuye usted? Es interesante que analicemos qué mueve, qué hay detrás de este movimiento. Porque no ocurrió y no hubo esa lucha en años anteriores. Si a mí me dicen se está luchando porque todo aquel que cumpla con los requisitos de realizar el servicio social debe de tener salario y por eso estamos luchando, los acompaño. ¿Desde cuándo están participando en este proceso los egresados de la ELAM? El año pasado, desde el año pasado, fue la primera vez. El año pasado ya hubo incorporaciones de ya hubo, pero todavía eran muy pocos o no hubo conocimiento de las personas que están en este momento en esta lucha. Ahora es que lo hicimos abierto, comunicándole a todo el mundo del concurso, todo el que quiso estar presente. Entonces se viene esta situación que, es decir, en este momento no tiene razón de ser. No tiene razón. Perfecto. La Asamblea Legislativa, tal cual van las cosas, quizás, me imagino yo, en el futuro la llamarán a usted y quisiera saber un poco su opinión de cómo ha visto la opinión de los diputados alrededor de esta discusión. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctora María Isabel Rodríguez, ¿no le preocupa que finalmente también este tema haya trascendido hasta la Asamblea Legislativa y que los diputados también se estén ocupando de esta discusión? Yo creo que es importante que haya trascendido, porque el resultado hasta cierto punto ha sido positivo. Lo que sí creo que privan, y ahí tenemos que aceptar, que privan las posiciones partidarias en un determinado momento, cosa que yo quisiera
que problemas como salud, como educación, pudieran ser vistas con una visión de nación, no de partido. Y indudablemente la reunión de anoche evidenció que se trajeron a cuenta argumentos sin ninguna base técnica, pedagógica y hasta cierto punto ética, sino que fue un poco opiniones un poquito ligadas a la forma de ver cómo un partido impone su posición. Y creo que hubo posiciones muy buenas. Bueno, lógicamente el partido Gana hizo sugerencias muy interesantes que permitieron que la posición aparentemente antagónica que habían sostenido los diputados del Frente, que conocían a fondo la situación, y los diputados de Arena que hablaron, que demostraron una falta de conocimiento o una tergiversación de los hechos. De manera que para los que vimos, yo no vi toda la sesión, pero la parte de la sesión que vi, es bueno que en una discusión pluripartidaria se discutan los elementos necesarios. Si a mí me hubiesen llamado a que les explicara nuestra posición y todas las bases que rigen este proceso, con el mayor gusto, yo cuando me invita a la Asamblea Legislativa a informar sobre lo que nosotros estamos haciendo, voy con el mayor gusto, porque creo que los representantes del pueblo salvadoreño deben estar adecuadamente informados. Y yo lo digo aquí con mucha claridad. La reforma de salud, yo espero y aspiro que sea producto del consenso de la población salvadoreña. Y allí la Asamblea Legislativa juega un papel importante. Ahora díganos, doctora, perdone, ¿usted cree que entonces toda esta discusión que se ha generado ahora se va a subsanar en la medida en que pueda haber más presupuesto y posibilidades entonces de incorporar a todos los jóvenes estudiantes que llenan los requisitos? Mientras tanto, esperamos el mejor de los rendimientos de todos y cada uno de las personas en servicio social en beneficio de la salud de los salvadoreños, porque... ¿Usted no ve que haya algún problema o afectación en el servicio que ellos den, estos médicos den, porque unos tienen más enfoque preventivo, que son los que vienen del ELAM, con los otros que han estado acá en el tema más curativo y que incluso ha sacado a la luz en algún momento la discusión de decir, bueno, los que tenemos localmente, los médicos locales incluso ya en el Rosales a veces comienzan a dar incluso recetas o les toca atender pacientes en estados delicados, lo que no tienen en Cuba, porque es más un enfoque preventivo? No, no es cierto. Yo creo que hay un error muy grave. Acabamos de estar de visita algunas personas que acompañamos al señor presidente de la República en su última visita a Cuba. Yo tuve la suerte de visitar al grueso, al mayor de estudiantes que están en una de los hospitales de mayor prestigio en el interior de Cuba, y allí pudimos ver el trabajo que esta gente realiza y nos lo mostraron. Es decir, una formación clínica muy sólida. No es cierto que solo tienen esa enorme ventaja de tener componentes de salud pública, de medicina preventiva, pero en Villa Clara, que es el lugar donde se están formando un grupo muy grande de salvadoreños, en ese hospital tuvimos la oportunidad de ver cómo el manejo clínico que están haciendo esas personas es de alto nivel. De manera que no me van a venir a discutir a mí que no tienen la formación clínica que necesitan para hacer un ejercicio profesional. Bueno, vamos a la última pausa y quiero que me aclare, doctora, si salud tiene algo que ver o no con toda la discusión que también se ha generado en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Volvemos. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Si estamos al cierre de la entrevista en línea, se nos está agotando el tiempo, doctora. Consultarle entonces si el Ministerio de Salud tiene algo que ver con esto que en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, porque esa es otra discusión que se ha abierto sobre otro tema, otra controversia, pero bueno, quiero que usted nos explique si tiene que ver o no salud en esto. Yo creo que lamentablemente no tenemos todavía una coordinación adecuada entre los distintos componentes del Sistema Nacional de Salud. Es decir, la administración, dirección y demás del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial no tiene, es decir, nosotros no tenemos ninguna injerencia, de manera que no participamos en la orientación. Pero sí es de la opinión que entonces debería coordinarse. Debiera haber. Yo creo que igual que con el... O sea, no debería funcionar de manera autónoma el Instituto Salvadoreño de Bienestar Yo digo que lo que debiera de haber es un verdadero funcionamiento integral de las distintas... Nosotros no estamos abogando en este momento por un sistema único de salud, pero sí estamos abogando por un sistema coordinado, integrado de salud, en que los distintos componentes, el Ministerio de Salud, Seguridad Social, Bienestar Magisterial, las Fuerzas Armadas, es decir, Sanidad Militar y Fosalud, realmente sigan lineamientos semejantes, una coordinación estrecha en beneficio de la salud de la población, con un solo criterio de la atención a la salud. Doctora, sí. Ustedes tienen ya prácticamente 19 meses de estar en el poder, ¿no? Desde que llegó el gobierno de Mauricio Funes. Quisiera saber si la percepción que usted tiene no personal, si cree usted que la gente, la población en general, los usuarios del servicio médico en el país público, han comenzado a experimentar cambios en el servicio que se presta, en la atención, en el abastecimiento de medicina. Bueno, yo creo que muy trascendente, porque voy a empezar por lo último que usted señalaba, por ejemplo, el problema del abastecimiento de medicinas, que tiene una serie de obstáculos para la obtención, para la licitación, para la entrega de los medicamentos por parte de las compañías, pero en el primer periodo ya que hemos estado evaluando, de un desabastecimiento que era como del 45%, bajó al 15%, eso es lo que tenemos en este momento, y son causas que tenemos que, ojalá pudieran corregirse si la ley de medicamentos que está en la Asamblea se logra aprobar, porque en este momento nosotros estamos sujetos a una serie de circunstancias que van por fuera de la acción de salud y depende de si se nos entrega a tiempo el medicamento, si no existe ninguna forma de forzar a las gentes que ganaron un concurso a que nos entreguen un determinado tiempo, y eso provoca a veces desabastecimientos y una serie de regulaciones que no tienen por qué estar limitando en este momento la obtención fácil de los medicamentos. ¿Dónde habría que comenzar entonces para desentrampar esos nudos que se generan entonces? Bueno, una primera cosa es que esperamos que un día la Asamblea Legislativa dé pasos para la aprobación de la ley de medicamentos y de la ley de vacunas, que está pendiente y se presentó incluso antes que la ley de medicamentos, pero que se decidió que hasta que no se aprobara la ley de medicamentos no se aprobara la de vacunas, cosa que me parece que es grave para la población salvadoreña, que necesita tener a una población cubierta, inmunizada, para evitar una cantidad de enfermedades que podríamos evitar. En el tema del abastecimiento, ¿usted cree que es posible llegar a cero de desabastecimiento en este año, por ejemplo, o más adelante? Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Digo, en todas partes del mundo existen esas dificultades, pero nosotros creemos que si logramos en los primeros meses llegar al 15%, nosotros vamos a poder bajar aún más ahora en este año. Perfecto, doctora, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle que haya compartido con nuestros televidentes y cibernautas. Vamos a dejar pendiente una plática con usted entonces para invitarla a hablar de la reforma integral de la salud para saber cómo avanza. Lo vamos a hacer próximamente, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. El próximo lunes estará con nosotros en nuestros estudios el jefe o el director de investigaciones de la Policía Nacional Civil para conversar justamente sobre el tema de seguridad pública. Howard Cotto estará acompañándonos. Buenos días.